Castiglione, queridísimo amigo, ¿cómo le va? Muy buenos días, Lucas, Lucía, a toda la audiencia. Bueno, como siempre, un enorme placer y creo que mucho mejor los días viernes, ¿eh? No sé, ¿tiene algo en especial este día? Tiene un no sé qué. Sí, un sabor especial, claro que no, ¿cómo que no? Tadeo, querido, ¿alguna película para recomendar? Y la verdad es que soy medio malo con las películas. Hace tiempo Te que acepto no me documental tomo también, ¿eh? un momento, ¿eh? Pero es un buen plan para un día de lluvia, como están diciendo allí en Buenos Aires. Es interesante. Sí, voy a admitir que estuve mirando una serie en los últimos A tiempos, ver. una de terror que se llama From, pero tampoco soy, la miro de día, no de noche. Es una buena estrategia esa. ¿Cómo se llama? From. From. From, Eh, serie de televisión, acá la estoy viendo. Bien. Bien. Bueno, Tadeo, querido, vamos a poner una pregunta, incluso en las redes, y vas a desarrollar si están haciendo el Petrojuan. Una muy buena pregunta, querido Lucas, porque en realidad no es que sea una promoción de parte de China lo de decir el Petrojuan, sino que esta semana salió una publicación del nada más y nada menos que el Deutsche Bank, el banco alemán tan famoso, advirtiendo a todos los países de la Unión Europea de que se terminó una era y comienza otra. O en otras palabras, los podríamos decir que le estuvieron rezando al santo equivocado durante mucho tiempo y todo lo que parecía estable a base de el comercio internacional de los hidrocarburos en dólar americano, ahora ya no es tan así y esto tiene que ver mucho con todo lo que ha estado sucediendo en el Golfo Pérsico que ha acelerado los tiempos y creo que tanto en Radiográfico como en PIA Global hemos estado haciendo un seguimiento continuo de todos los acontecimientos internacionales en el Golfo porque no es únicamente una guerra más de las tantas que ha habido en la historia de la humanidad, sino que esto es algo que es un punto de inflexión que redefine no únicamente lo político, lo geopolítico, sino también lo económico y lo financiero. Hay un proverbio chino que inicia tu nota en Pia Global, vamos a publicarla también en Radiográfica, que es bien interesante. El proverbio chino dice, el agua fluye siempre hacia donde encuentra menos resistencia. Es un proverbio que viene del Tao, de esta sabiduría china que va respecto a cómo se acomodan las cosas en el universo y en el mundo. Y en esa línea se da a entender, y empezamos a base de desarrollo de ese proverbio chino, cómo empieza a fluir un nuevo escenario, esta vez energético, el camino nuevo del petróleo, el cual ya no se define por el dólar, sino que empiezan a surgir otros mecanismos de comercio. Esto ya lo había planteado el BRICS en su conjunto Claro. con el desarrollo de los pagos en monedas nacionales, pero lo que hizo ahora Irán con dar los permisos para que circulen en el estrecho de Hormuz los buques que únicamente comercien en yuanes y de países amistosos, creo que aceleró aún más no únicamente el comercio en monedas nacionales, sino que se empiece a desarrollar, que en realidad ya está desarrollado, lo explicamos en la nota, un nuevo ecosistema, vamos a decir, una nueva infraestructura financiera global Ujú. que no tiene ya su parte en especulaciones financieras de la City de Londres o de Wall Street, sino que está arraigada en valores reales, en este caso plantadas dentro del yuan. Pero esto es parte de la diplomacia que ha venido desarrollando China durante décadas y que ahora está dando sus frutos, pero que también tiene que ver mucho con el apoyo total que se mantiene hacia Irán incluso en estos momentos. Y creo que tenemos un primer video, un audio cortito respecto a algo que también sucedió esta semana. A ver. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo el martes una conversación telefónica con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi. Durante la llamada, Wang afirmó que todas las disputas deben resolverse a través del diálogo y la negociación, no por la fuerza. Instó a aprovechar cualquier oportunidad para iniciar negociaciones de paz en Oriente Medio lo antes posible. Por su parte, Araghchi agradeció a China la asistencia humanitaria de emergencia y aseguró que el pueblo iraní está más unido que nunca en su resistencia contra la agresión extranjera
y en la defensa de la soberanía e independencia. Qué importante este encuentro de Irán con China, y algo que vos remarcás en tu nota, que Irán está hablando con los países del Golfo. De hecho, ha enviado mensajes de descolonícense, porque está cambiando el mundo. Mientras Trump dice, estamos dialogando con Irán, y Irán dice, no, con ustedes no. Estamos hablando con los países del Golfo, es decir, que Estados Unidos está quedando un poco en Orsay, diríamos aquí en la Argentina. Totalmente, y no solo eso, sino que prestemos atención a las palabras de China. China sigue apostando al diálogo, sigue apostando, entiende su rol como potencia global, y eso es algo muy interesante e importante a recalcar. Mientras Estados Unidos utiliza su rol como potencia global para dañar, para sacar el máximo beneficio a través de la extorsión, a través de la aprieta, a través de sanciones, aranceles, guerras, vemos otro tipo de potencia global, tanto como lo es la República Popular China o incluso Rusia, en los cuales reina más la sensatez y el pragmatismo que estos impulsos violentos, lo cual cuando incluso a nivel local nos tratan de mezclar que, bueno, los americanos y los chinos son en la misma línea de la maldad que esto que el otro, bueno, hay diferentes matices sobre cómo se maneja a nivel internacional y eso se destaca muy bien en torno a China. Ahora bien, este auge que se da en medio de las diferentes circunstancias en los cuales también el Golfo Pérsico, como bien lo mencionabas, tiene mucho que todavía definir en sus políticas internas y entre ellas es que no están lejos incluso de poder aceptar un acuerdo con Irán a base de, bueno, nuestro comercio lo vamos a hacer también en yuanes, porque ya existe la infraestructura en Arabia Saudí y en Qatar Claro. sobre las diferentes negociaciones con China que se han desarrollado en los últimos años. Vos en la nota Esa planteás posibilidad... que está, por ejemplo, el sistema SWIFT, que es el sistema bancario, que recordemos que cuando empezó la guerra en Ucrania, a los rusos, con las sanciones, los empujaron a que se creen otros sistemas bancarios, porque claro, después está la economía y cómo funciona, y hablas del sistema SIPS. Exactamente, que es un sistema financiero en los cuales es descentralizado. Tiene que ver primero con las uniones de los bancos centrales de los países Sí. y después valorado en verdaderos commodities internacionales que son las reservas nacionales que se pueden dar tanto en el barril de petróleo en las reservas nacionales como también en oro, plata y demás, por lo cual tiene un sustento real y no ficticio, que es lo que figura en una pantalla del valor del billete. Pero dentro de todo esto, recordemos que igual Irán exige no únicamente el comercio en esa moneda, en el caso de los países del Golfo, sino que exige la expulsión total y que no sigan siendo utilizados como plataformas de agresión en contra de Irán. Por ende, por más que haya un acuerdo económico, el cual es probable y no marcaría mucha diferencia, recordemos que el mismo príncipe Bin Salman de Arabia Saudí dijo, bueno, ya no únicamente vamos a vender el petróleo en dólares, esto lo dijo hace 2 años, sino que vamos a aceptar otras monedas. Eso se puede dar sin ningún problema, pero lo que sí no se puede tolerar por parte de Irán es que se sigan utilizando como plataformas de ataque. Y esto no es únicamente una agresión contra Irán, sino es una agresión en contra de sí mismos al irrespetar su propia soberanía. Entonces, ese tema todavía queda un hilo un poco más largo para cortar. Un apunte histórico te pido, porque bueno, vos hablas de Bretton Woods, hablas también del acuerdo de Kissinger con Arabia Saudita que da nacimiento al petrodólar, repone un poco esos datos históricos y cómo funcionó y cómo se fue desarrollando en estos 50 años el esquema del petrodólar, porque claro, vos decías un esquema que se fue escindiendo, ¿no? Alejando de lo productivo, de especulación financiera y bueno, lo productivo sigue mandando en el capitalismo, ¿no? Es lo que está pasando hoy. Exactamente, como diría el general Perón, la única verdad es la realidad y se termina poniendo la realidad siempre en todos los escenarios. ¿Qué es lo que sucede? Lo mencionamos en la nota recomendada para toda nuestra audiencia, que hay 2 estructuras fundamentales en lo cual se basó todo el petrodólar. Uno era la garantía de suministro y la otra era la seguridad regional. Y la seguridad regional ya no existe en Asia Occidental, eso quedó totalmente demostrado, pero tampoco existe la garantía de suministro.
Y esto creo que ha quedado más que en claro en estos momentos de lo frágil que era ese sistema, eh, vamos a decirlo, impuesto, y que fue la garantía de la producción, vamos a decirlo, de Estados Unidos financieramente durante todo este tiempo, y que era también, por cierto, y sigue siendo la garantía de la existencia de ciertos países del Golfo Pérsico, el cual antes no existían. Y recordemos cómo fue la historia de que alguien vino a unos beduinos en el desierto, le dijo: a partir de ahora ustedes son jeques, son reyes de esta zona, mientras no vendan el petróleo, y nosotros le garantizamos su seguridad. Ese es el caso específico de Emiratos Árabes Unidos, el cual todos los emiratos que componen esta confederación emiratí, ya hay muchas quejas internas respecto a todas las pérdidas que ha sufrido el país, no únicamente en este conflicto, sino en el último año. Hago un paréntesis de, ahí, ¿no? Que es que Emiratos sí, Árabes es el principal socio de Israel en la región. claramente es el principal promotor de los acuerdos de Abraham, el principal promotor de todos los acuerdos habidos y por haber, y que recordemos que es a donde Irán bombardeó los diferentes hoteles en Abu Dhabi, porque habían pisos enteros que eran oficinas del Mossad. Entonces, imaginémonos el grado de infiltración que han tenido de una dependencia total hacia un servicio de inteligencia extranjero, el cual, bueno, no responde a los intereses nacionales. Pero más allá de toda esta situación a nivel regional y de todo lo que se explica dentro de esta nueva transformación financiera y económica, es que China incluso no está jugando todas las cartas que podría jugar, y o como diríamos también en Argentina, no puso toda la carne en el asador. Ujú. Y tenemos un segundo audio que es el presidente del Banco Central chino hablando sobre una especulación que Estados Unidos lanzó en las últimas horas también en su contra. A ver. De acuerdo con los criterios de clasificación del Fondo Monetario Internacional, China aplica un sistema de tipo de cambio flotante controlado. En los primeros 3 meses de este año, el renminbi se ha apreciado aproximadamente un 1,3% frente al dólar estadounidense, un 3,7% frente al euro, un 3,2% frente al yen japonés y un 2,4% frente a la libra esterlina. China no tiene la necesidad ni la intención de obtener una ventaja competitiva en el comercio mediante la devaluación de su moneda. Bien. Muy Y claro, ¿no? ese es un punto fundamental. Si China devaluara su moneda hoy, estando la situación global como está hoy, se volvería mucho más competitiva, te diría exponencialmente más competitiva su economía que la del resto del globo, y aún así no está aplicando esa estrategia, sino que incluso el renmin, que es el yuan, la moneda china, ha venido ganando valor a lo largo de este año, lo cual no creo que sea más bien que haya ganado valor, sino que las otras monedas se han estado desvalorizando por la crisis que representa el dólar americano con la deuda constante, y también, bueno, lógicamente Europa, que no da pie con bola en todo el escenario. Entonces, cuando estamos hablando del petroyuan, de esta nueva economía global basado en la utilización de monedas nacionales que ya no dependen exclusivamente de la atadura y de los designios del dólar americano, estamos hablando de que esta guerra que se está desarrollando en el Golfo Pérsico, que tiene a Irán, y como también hemos analizado, no está perdiendo Irán este conflicto, incluso está imponiendo sus condiciones, y que muchos países ya estén comerciando sus barriles de petróleo en yuanes, marca que hay un gran cambio delante del escenario internacional, y como cerrábamos la nota en Pía Global, de que de esos buques que entraron al estrecho de Hormuz antes del conflicto, cuando salgan después del estrecho de Hormuz, ya es otra realidad total la que se está construyendo. 10 de la mañana, estamos hablando con Tadeo Castiglione. Es muy importante lo que está comentando porque veremos cuánto tiempo lleva, pero es un cambio de era, lo está diciendo el Deutsche Bank, ¿no? El banco alemán. Sí. Ahora bien, si uno presta atención a las últimas declaraciones de Trump, Trump dijo: postergamos el ataque a Irán, a las instalaciones energéticas, hasta el 6 de abril. Le puso fecha el lunes 6 de abril, 8 de la mañana. Creo que será las 8 de la mañana de Estados Unidos. No sé si es la tarde de Irán. Bueno, no importa. Es el lunes 6 de abril. ¿Por qué Trump tira para adelante tan bravucón? Decía, esto lo resolvemos rápido.
bueno, lo venimos relatando, que se encontraron con una gran resistencia de los persas, pero ¿qué está pasando hoy en el territorio, en el terreno de las operaciones? Sí. Vamos a decir que también esta operación de Donald Trump de patear hacia adelante corresponde a lo que estamos también analizando respecto a la parte económica y financiera. ¿Por qué? El barril de petróleo a 108, 109 dólares el Brent, como está el día de hoy, Sí. sigue estando de manera artificial contenido a través de los 1000 anuncios hechos diariamente y a través de todas las medidas para contener el precio, sabiendo que esto se dispara. Hoy también había una publicación de un grupo de expertos internacionales que si el conflicto continúa para junio, el barril está a 200 dólares clavado de piso, con todas las medidas paliativas que están aplicando. Entonces, esto, lo de Donald Trump, es decir, estamos negociando todavía, mantenemos una negociación ficticia, pero en ese discurso hace que el precio todavía esté aplanado. Por afuera de eso, en el escenario, vamos a decirlo, del teatro de operaciones, lo que se está analizando es que Estados Unidos estaría buscando realizar una operación de desembarco, ya sea en la isla de Hark o en Abu Musa o en algunas otras islitas que conforman el estrecho de Hormuz. Tadeo, un apunte sobre Sí. eso, porque ayer lo charlaba Gabriel Fernández en La Señal, comparaciones históricas. En Vietnam hubo 500.000 de marines. Ahora Sí, no, dicen que con es 10.000... irracional. ¿eh? Es irracional la política de Donald Trump decir que va a mandar 5.000 o 10.000. Claro, no o sea, tiene pie ni cabeza. manda 5.000, 10.000, los manda al muere, Claro. básicamente. Recordemos, Irán, un país de más de 90 millones Claro. de habitantes, con una fuerza, no únicamente la Fuerza Armada y el Cuerpo de Guardianes de Revolución, que son dos organismos diferentes, sino que está el Cuerpo de los Basij, que es una milicia popular, pero entrenada para cumplir todas las misiones dadas y además, recordemos que geográficamente Irán no es un país que se hizo una fortaleza, sino que es un país que se hizo dentro de una fortaleza, que son las cadenas montañosas, que si uno lo analiza de manera geográfica, es no únicamente impenetrable, sino que se podrían combatir durante décadas y no podrían obtener ningún resultado real dentro de lo que son los combates a modo de guerrilla y demás. Bien. Entonces, por más que se intente una operación local focalizada, tal vez para decir obtuvimos un éxito o le negociamos esto y una salida elegante, estamos hablando de que esto sería una verdadera masacre para los Estados Unidos. Y te lo digo de la siguiente manera: no hay un almirante en Estados Unidos retirado que haya estado hablando en las últimas horas, un general incluso de 3 o 4 estrellas, o incluso generales activos del Pentágono en condición de anonimato, que te diga que se esté planificando algo de manera exitosa. Todo lo que se está planificando, hay muchos, incluso ha salido en CNN, que se agarran de la cabeza diciendo no hay ninguna lógica militar detrás de cualquier tipo de operaciones que se quiera desarrollar en estas horas. Y recordemos también un hecho extra, que es que hay 18 bases de Estados Unidos totalmente inutilizables ya en la región, y que los soldados de esa base, en vez de ser evacuados, fueron dispersados en hoteles, en lugares públicos en los diferentes países. Irán dijo hace 24 horas que está comenzando una cacería uno por uno de los generales y de los oficiales norteamericanos que están huyendo despavoridamente en las diferentes posiciones. Entonces, desde el vamos hay una gran desorganización. Jamás se planificó, vamos a decirlo, algo serio en esta operación, que parece más bien improvisada por todos los parámetros que están dando según los datos concretos. Y bueno, lógicamente esto marca una gran diferencia con cualquier otro conflicto. Lo escuchábamos a Pete Hex, el secretario de la guerra, hablando ayer de que toda esta operación iban a pasar a los libros de la historia. No aclaró si para bien o para mal, pero creo que ya muchos han tomado apunte de lo que es un verdadero fracaso. Tadeo, para cerrar, hay otra nota que podemos encontrar, te pido un avance en PIA Global, que es el Foro de Desarrollo de China, que está un poco vinculada también a lo que está pasando con Japón. Hay que prestar atención porque ahí tenemos a Sanae Takaichi, ¿no? Que es la primera ministra que le faltó el respeto a Donald Trump, ¿no? Al recordar Pearl Harbor, como diciendo, acá nosotros no tenemos que avisarle a nadie lo que vamos a hacer, somos Estados Unidos. Pero bueno, después está Japón, los intereses de Japón y la historia de ese país. Sí, y recordemos que incluso Takaichi, estando en Estados Unidos, en Arlington,
puso un floral a los que bombardearon con armas de destrucción masiva Hiroshima y Nagasaki. Es decir, no es una persona muy racional en lo que digamos en los diferentes aspectos. Por lo visto sacan todo de la misma escuela, incluso a los de nivel local, más allá de algunas Le diferencias. puso flores a los bombarderos de Hiroshima y Se me Nagasaki. pasó Sí. eso, muy fuerte. Eso pasó y bueno, algunos medios japoneses lo destacaron, pero ya venía con toda la victoria electoral. Lo que estabas haciendo mención es, hay dos foros casi al simultáneo en China, el Foro Internacional de Boao, de Cooperación Económica a nivel asiático, y por el otro el Foro Económico Nacional de China. En ambos foros, todos los países de la región del sudeste asiático, que por cierto ahora están siendo provistos de petróleo y fertilizante por parte de China, van a asistir. Hay una gran asistencia, incluso de Singapur, que está muy interesada en afianzar muchos lazos con China. Bien. Y la mancha venenosa en esta situación, el leproso, vamos a decirlo, fue Japón, pero por decisión propia de no querer ir a negociar con uno de sus principales socios comerciales, como es la República Popular China. Y esto también nos deja entender esa política autodestructiva que está aplicando Japón en la actualidad, en los cuales ya venía con una economía planchada, importante pero planchada, una gran crisis poblacional en la cual no encuentra manera de lograr los ritmos necesarios para mantener una población estable, en la cual tiene una población envejeciendo y en declive. Y a la misma vez hay muchos factores que dan a entender, bueno, grandes problemáticas internas en Japón. En medio de eso, en vez de apostar hacia la construcción, apuesta hacia ser un aliado férreo de un país que ni siquiera te garantiza que te va a poder defender en las peores circunstancias. Recomendamos entrar a Agencia PIA Global para entender los cambios que están habiendo a nivel mundial. Gracias, Tadeo, querido. Fuerte abrazo, excelente fin de semana y bueno, creo que con la lluvia va a estar bueno para unos buenos mates y unas tortas fritas ahí Qué que rico. seguramente van a salir. Abrazo, amigazo. Bueno, Abrazo. Tadeo Castiglione, Agencia PIA Global. Vamos a una pausa. Esto es Punto de Partida.